pueden ver en paralelo. Ya estamos transmitiendo para nuestro canal de Facebook, así que le damos la bienvenida a todas y a todos a este nuevo live. Ayer estuvimos hablando de cáncer cervicuterino y con muy buena asistencia por lo demás, hay muchas preguntas interesantes que esperamos hayan sido un aporte para la conversación respecto a un tema que, claro, sabemos que está crítica la situación porque de las listas de espera totales, 19.000 personas estimamos entre GES y no GES, hay un 40%, 38% que corresponde solamente a cánceres de la mujer. Estamos en el mes rosa, tenemos aquí unos invitados que coincidieron en estar vestidos también de rosa, me imagino que haciendo campaña. Yo tengo aquí esta cosita también rosa, bueno, en el mes donde todos recordamos el cáncer, cuando debería ser todo el año, pero aprovechemos el mes y aprovechemos la coyuntura que tiene que ver con el presupuesto de la nación, que se está presentando en este momento en el segundo poder del Estado y en donde todos deberíamos tener un poco de opinión, un poco de análisis, un poco de reflexión y por supuesto, propuesta. En lo particular, el área de la salud, de esa propuesta 2024 presupuesto que hoy día nos comparte el gobierno actual, y en lo particular también, dentro de eso, lo que es cáncer. Entonces nos convoca presupuesto en salud 2024, ¿qué hay para cáncer? Y para eso, nuestra querida amiga Daniela Sus, consultora y profesora académica de distintas universidades, muy querida amiga, nos va a ilustrar un poco sobre esto, y después nos vamos a ir a algunas preguntas y respuestas, y por supuesto vamos a pedir la opinión de nuestros expertos invitados, que es el doctor Dino Sepúlveda y el doctor Moisés Russo, que siempre gentilmente responden a nuestro llamado. Así que les damos la bienvenida a los tres, muchas gracias, y querida Daniela, te dejo con tu público. Excelente. Oye, muchas gracias y qué bonito la instancia, ¿no es cierto?, de compartir y de conversar en el fondo de presupuesto. Creo que es muy importante de que al final de cuentas todos, al final de cuentas contribuimos, ¿no es cierto?, pagamos impuestos, sepamos en dónde se asignan los recursos y en qué van a gastar. ¿Me Se ve perfecto. confirmas si Sí, se ve claro. perfecto? Sí. Entonces, sin dar mucha lata y yo entendiendo de que no todos entendemos algunas cosas como más generales, eh, igual preparé unas slides sobre presupuesto general, pero una, ¿ya? Para que no se asusten. Y lo que nos convoca, ¿no es cierto?, es qué hay en salud y qué hay para cáncer. Yo me voy a centrar en esta presentación en qué es lo que hay, para dejar abierto para la conversa qué es lo que queremos ver. ¿Qué es lo que vemos? O sea, un poco de contexto también dónde estamos. Nosotros estamos en una situación macroeconómica fiscalmente apretada, con una altísima deuda pública. El crecimiento esperado del PIB para el 2024 se espera, o según el Ministerio de Hacienda, que es cómo se construye finalmente el gasto público en base a parámetros estructurales de la economía, es que va a aumentar un 2,5 puntos. Se proyecta, y en este presupuesto 2024, que es un proyecto, se presenta una propuesta de un aumento de un 3,5% del gasto público. Salud, MinSal, aumenta un 8,05%, lo cual es bastante, dada la contingencia económica, dada lo que históricamente crece el MinSal, pero eso son buenas noticias, ¿no es cierto? Existe una priorización en salud y eso es explícito en este presupuesto 2024. ¿En qué equivale esto en términos de aumento? En un poquito más de 1 billón de pesos adicionales para el Ministerio de Salud, que representa el 40% del incremento del gasto público. Por eso es lo más importante. ¿Y qué significa el presupuesto de salud en términos del gasto público? Representa un 18,8% del gasto público total. ¿Ya? Es la segunda cartera más importante, la primera es educación. ¿Y qué significa esto y qué representa? 4,86 puntos del PIB. ¿Ya? Ahí también quería poner en contexto de que aún, dependiendo obviamente de las contabilidades, etcétera, pero medios proxy, nosotros tenemos que avanzar como Estado a el mínimo de un 6 puntos del PIB desde el gasto público para salud, ¿ya? Para poder efectivamente garantizar un conjunto mínimo de prestaciones para la ciudadanía. Y yo quería detenerme en un segundo, que hoy día estamos, perdón si muevo la cabeza para el lado, estoy con dos pantallas. Hoy día estamos acá, ¿se ve lo que estoy marcando?
la decisión, Sí, ¿ya? se ve. Ya. Este es un proceso, el presupuesto. Parte con la formulación. La formulación es el proceso de planificación sanitaria que se debe reflejar financieramente en presupuesto, ¿ya? Después pasamos a la decisión, que es ahora donde estamos en la discusión, ¿ya? Pero acá, este punto es clave, y eso es previo a lo que estamos viviendo ahora. Y una vez que se decide esa prueba, a partir del 1 de enero vamos a estar en la ejecución y posteriormente debiésemos tener evaluación para poder nutrir este ciclo presupuestario y volver a una formulación ajustada, adecuada, que elimine gastos innecesarios y potencie en aquellas áreas donde hay más necesidades. Yo acá quería hacer una mini reflexión de que se generan muchos recursos adicionales para salud, considerado la situación vigente, pero más recursos no significa inmediatamente un mayor resultado en salud, ¿ya? Se tiene que hacer un gasto eficiente, con sentido, diseñado, ¿ya? De lo contrario es simplemente gasto, ¿ya? Ahí. Entonces, ¿qué nos depara 2024 en salud? En términos acá, no me voy a detener en cada uno de... Ay, me quedó esto rayado. Lo voy a borrar, porque es como una mini clase. No me voy a detener en todos los datos que puse, pero lo principal es, obviamente, si hay un fuerte incremento en gasto, ¿dónde está radicado? Principalmente en los hospitales, en la atención secundaria y terciaria, en la compra a privados, modalidad libre elección y compra a privados propiamente tal. La atención primaria crece, pero crece en términos, a ver, crece naturalmente porque hay un reconocimiento a lo largo del presupuesto de 2024 de brechas históricas de presupuesto. Entonces podríamos decir que es un presupuesto que busca sincerarse, hacer un presupuesto más fidedigno de lo que en verdad son los costos de operación y de la población que atiende, lo cual es bueno, porque para generar una eficiencia del gasto tú tienes que iniciar siempre con un presupuesto que te permita una planificación de la compra durante el año. Si yo me quedo corto y lo sé que me voy a quedar corto en julio, el presupuesto me es irrelevante como instrumento de gestión. ¿Ya? Entonces yo también creo que es importante valorar lo que también está puesto. Obviamente cosas que perturban un poco, como este mayor gasto en modalidad de libre elección, sin incentivos a compra inteligente o compras paquetizadas. Lo que llama la atención, entre comillas, es la menor inversión en infraestructura y equipamiento, pero lo cual tiene una explicación muy, muy sencilla. Existe una tremenda subejecución en 2023. ¿Ya? El MinSal no es capaz de ejecutar. Por lo tanto, tiene un tremendo costo de oportunidad asignar recursos en inversión y equipamiento cuando no se van a ejecutar, porque hay otras. Recuerden siempre, como yo soy muy categórica, salud no es lo único que existe en la vida. Existe vivienda, existe el MOB, existen otros ministerios, ¿ya? Entonces, en el fondo también acá hay un llamado de atención a que salud ejecute lo que tiene que ejecutar. Oye, Dani, ¿es factible que ¿Mm? durante la presentación se puedan hacer preguntas o esperamos hasta el final? Porque los Yo temas son creo bien. que para no largarme infinito, mejor Dale, la corro entera y acumulamos las ya anotamos preguntas, las preguntas, ¿ya? listo. Vayan Eso, escribiéndolas si tienen preguntas, por favor. súper, ¿ya? Hay temas que no se van a ver en este presupuesto por motivos de contabilidad, ¿ya? No se ve el efecto del copago cero, porque el copago cero es un cambio en la estructura de los ingresos, no del gasto. No se evidencia el gasto en sí por cambios que se hicieron en la contabilidad, si no me falla la memoria, el 2021-2022, lo cual es un problema. No se reflejan correctamente las cotizaciones de los trabajadores, también por motivos de contabilidad, ¿ya? Entonces, vemos gasto, ¿ya? No estamos viendo las fuentes de ingreso. Existe un exceso de glosas de información. Y acá yo les quise mostrar, y acá lo dejo un link que está en un submundo en el Senado, en la Oficina de Presupuestos del Senado, en donde ustedes pueden encontrar toda la reportería de las glosas de todas las carteras, pero la entrega de información
como uno dice, es para que tú no la puedas acceder en el fondo, porque son PDF, son fotos de los informes de los oficios, no hay ninguna ciencia de datos. Y lo que uno ve, la partida salud es la que más glosas de información tiene en la vida, dentro de todas las partidas. Y acá yo le puse un indicador de no recibidos, que es lo que sale en la misma página del Senado, que es a la fecha un 39% de las glosas de información. Ahí lo calculan con la fecha de entrega, que son algunas trimestrales, otras semestrales. Entonces es un indicador de si lo entregaste o no lo entregaste. No están evaluando la calidad de la información, ¿ok? Pero también es una señal de, no sé cuál es mucho sentido de tanta glosa si no vas a entregar la información y tampoco alguien la va a usar, porque en el fondo es inutilizable. ¿Ya? Hay muchos, en el fondo acá hay un mensaje de que, y también en la discusión de presupuesto que fue el lunes, en la presentación, mucho resultado por actividad, en términos de voy a hacer 1000 consultas, voy a poner 3 equipos, no sé, voy a decir una tontera, así como 3 escáneres, pero en el fondo no mide resultados. Yo no sé cuántos son esas 1000 test diagnósticos respecto a qué. Entonces acá hay varios temas de que no tienen una indicación o estructura basada en resultados. Muchos programas nuevos que no han pasado por ninguna evaluación ex ante. Ahí ustedes lo pueden ver en la página del Ministerio de Desarrollo Social, existe un banco de proyectos, efectivamente, de todos los programas sociales debiesen pasar por una evaluación ex ante. Acá MinSal pasa de largo, y acá en MinSal cualquier cosa son más de 5.000 millones de pesos, no existe nada barato. Entonces ahí también no se preocupa, porque es mucho gasto sin diseño validado, en el cual tengas claro indicadores, resultados, objetivos. Y para cáncer, lamentablemente, para cáncer, no existe una línea programática de cáncer. Eso no quiere decir, y yo quiero ser súper explícita, esto es una forma de cómo uno presenta la información. Tú puedes tener tal cual la ley de presupuesto que tú presentas. No obstante lo anterior, si tú tienes trazabilidad financiera de tus iniciativas, yo te las puedo paquetizar y armar visiblemente lo que se llama una línea programática, así como se hace para la PS, que uno muestra cuánto uno gasta para el Programa Nacional de Inmunizaciones, para programas claves. En este caso, dado que cáncer es la primera causa de muerte, ¿no es cierto? Y están todos los focos ahí, creo que debiese ser un camino para la transparencia y para poder exigir qué es lo que hay. ¿Qué hay para cáncer? Por supuesto, si hay más recursos para la red, se indica que vamos a resolver más listas de espera, por supuesto se van a atender los pacientes de cáncer, como por construcción, ¿ya? Es como, ahora, en concreto, específico, si hay alguna que te diga de la lista de espera, voy a atender por prioridad esto, o una tasa o algo, no. Ahora, como tú bien decías, Francisco, si de esta lista de espera el 40% es cáncer, nuevamente, como uno dice, por construcción, lo vas a atender. ¿En qué condición? ¿Cuándo? No sé, ¿ya? Se mantienen los compromisos pactados desde la Ley Nacional del Cáncer, que es inyectar 21.000 millones de pesos para reposición de equipo, que eso viene desde, no me acuerdo, 3 años de haber sido ya, que en el fondo es como una reposición que estaba planificada hasta los 100.000 millones de pesos. Me imagino que esto se mantiene para siempre. En salud digital se destaca el Telecomité Oncológico y Teleinformes. Existen distintas instrucciones de envío de información y sobre la ejecución, pero no obstante, ahí les voy a decir, yo revisé lo que había en las glosas reportadas, la verdad, yo trabajé 1000 años en Hacienda, no se entiende la información que se envía. No hay avances en el Registro Nacional del Cáncer, aun cuando se pone una glosa para un registro catastro de pacientes con diabetes, ¿ya? Entonces, y no hay evaluación de meta, y sí se inyecta plata en concreto para la atención primaria para hacer cumplir cuidados paliativos, ¿ya? O sea, la ley de cuidados paliativos. En términos del cáncer, por glosa se crean gobernanzas muy difusas, ¿ya? Agencia Nacional del Cáncer, un Fondo Nacional del Cáncer, cuando sabemos que no existe Fondo Nacional del Cáncer todavía, así que no sé quién podría gestionar algo ahí.
una unidad de coordinación de drogas de alto costo, se mantiene la comisión técnica asesora, y a la vez existe históricamente, ¿no es cierto?, un departamento integral de cáncer y otros tumores. Por lo tanto, a través de glosas se crea una institucionalidad en la cual tú no sabes cuál es la jerarquía, ¿ya? ¿Quién es responsable finalmente? ¿Y de qué? Algunos datos que se mostraron en esta sesión del lunes, porque esto no es traducible desde la ley de presupuesto, solamente uno lo puede extraer de lo que te cuentan y de lo que te muestran, porque no hay trazabilidad efectivamente por proyecto. Las inversiones se muestran para el plan del cáncer, no obstante lo anterior, en distintas diapositivas, en distintas presentaciones, tiene distintos datos, ¿ya? Distintos proyectos. Por ejemplo, acá te aparecen 30 iniciativas, acá te aparecen 21 iniciativas, acá te aparecen los recursos para las inversiones y te hablan de un par de proyectos, pero me imagino yo, y que no debe ser la única, que no logra entender entonces por qué cambian los números, ¿ya? Acá en la presentación el Ministerio indica que se da para cáncer adicionalmente, no sé cuál será la base, como sobre cuánta plata estamos conversando, se indican 44.000 millones de pesos, ¿ya? Se habla de quimioterapia ambulatoria, de las becas de oncología, y en el fondo eso no es que sea plata extra para médicos especialistas, son asignación de cupo. ¿Ya? Entonces, creo que también hay un tema ahí de lenguaje, de qué es lo que es verdaderamente incremental versus lo que es reasignaciones o priorizaciones dentro de la misma cartera. ¿Ya? Pero acá el llamado es que se dicen avances, se dicen que van a avanzar en inversiones, en reposicionamiento de equipos, pero la información es difícil de comprender, ¿ya? Uno trata, pero magia todavía no hago. ¿Qué pasa con drogas oncológicas de alto costo, el famoso DAC? Se mantienen los recursos del año pasado, que están inflados, o sea, corregidos por inflación. La glosa es modificada, pero modificada sin exigencias. No hay fecha de creación de la resolución, o sea, podemos seguir tal cual como estamos. Te indica que la verificación y asignación de los pacientes va a ser dada por los comités centrales oncológicos de los establecimientos y ya no por este comité central. La compra va a ser a través de SENASAT y mencionan que la auditoría será de cargo de la Subsecretaría de Salud Pública. Ahí lo podemos conversar más en detalle, ¿no es cierto? Cada uno va a tener sus distintas opiniones, pero estos son los cambios sustanciales que hacen. En términos de reportabilidad, yo que soy súper enfática en esto, es el está pero no está, ¿ya? Acá, estos son los informes que se... ¡Ay, chuta! Estos son los informes que se mandan al Congreso, ¿ya? Que ahí yo le comenté a Francisco que este es el del 28 de abril, no obstante lo anterior, el del tercer trimestre, el link está malo, por lo tanto no puedo descargar la información. Esto es lo que sale público en la página web del MINSAL respecto a los proyectos de inversión, que cómo se condice con lo que vimos en la diapositiva anterior, hay que hacer el matching, ¿ya? Mucha información de platas absolutas en inversiones, de que te dicen de que esto arrastre, que esto es nuevo, pero no hay una información por proyecto que me diga, esta es la plata asignada, esta es la fecha de inicio, esta es la fecha de término, y estos son los sobrecostos. Y soy enfática también acá, porque con concesiones, financieramente en presupuesto, yo puedo ver los sobrecostos, porque como tiene una ley aparte, la trazabilidad financiera es mucho más específica y se reporta en la página de concesiones del MOP. ¿Ya? Acá con los proyectos de obra tradicional del MinSal no es posible hacer nada, hay que pedirlo al MinSal, por transparencia, ¿ya? Un detalle de los proyectos. Entonces, acá hay un tema no menor y que refuerza el punto adelante, que es mucha plata, harta plata, para sincerar un presupuesto, lo cual, a juicio mío, me parece genial, ¿ya? Porque no podemos seguir trabajando con presupuestos que no son válidos en el fondo, pero no hay ninguna metodología respecto de cómo hacer el monitoreo y las rendiciones de cuentas,
no hay incentivos a resultados, hay un exceso de glosas de información, de pedidos de información, pero sin evaluación. Y acá me animé a poner que no hay glosas específicas para evaluación de programas, que son las evaluaciones en general las hace Hacienda, la Comisión Nacional de Productividad y la IPRE. Y no hay evaluaciones de programas de salud. Hay una nueva convocatoria de la IPRE para evaluación de programas públicos, en la cual de los 9, ninguno es salud. Y el año pasado tampoco había ninguno de salud. Entonces tenemos mucha plata gastada o con intención de inversión, pero no estamos evaluando. Así que hasta acá llego yo y ahora le doy el paso a Francisco para que generemos la discusión. Pues, Oye, Dani, muchas gracias por la puesta de contexto, porque la verdad es que igual son temas re complicados, sobre todo para los que no tenemos ninguna preparación en estos temas. Me imagino, sobre todo aquellos que van a tener que ejecutarlo en el día a día, estas cosas, sin saber por qué le quitaron algo, le agregaron otro o destinaron una plata para otro lado. El otro día, sin embargo, revisaba, y aquí quiero abrirle el debate con Moisés y Dino. Por ejemplo, la ejecución 2023 de algunas partidas en salud, y algunos estaban en el 60%, 63%, y que empezamos a apretar el acelerador los últimos 2 meses del año, los últimos 3 meses del año, que entiendo como una práctica común, ustedes me corrigen si no es así, pero una práctica común, en donde pareciera que hay un tema de cómo nos vamos ajustando realmente a los presupuestos que tenemos todos los años. Lo que tú planteabas, esto de que, bueno, en qué nos vamos a gastar ese aumento de recursos? Yo mirando algunos informes de la OCDE, creo que Chile estaba por sobre los promedios del aumento de inversión en salud, que era un 7% en la OCDE y nosotros estamos por sobre el 8%, pero con resultados distintos desde el punto de vista de la eficiencia y la eficacia de la ejecución de esos presupuestos en beneficio de la salud pública. Moisés, Dino, ¿qué opinan? ¿Qué piensan respecto a esto a propósito de lo que planteó la Dani aquí? Y los demás les pido, por favor, que también si quieren preguntar, levanten la manito y vamos en la conversación, si esto es para que todos preguntemos. Moisés. Bueno, muchas gracias por la invitación, Francisco, y a Daniela por el resumen que hizo de un análisis completo de lo que es el presupuesto en salud, ¿cierto? Yo creo que a todas las personas, el presupuesto en salud, las personas interesadas en cáncer, obviamente es importante. Yo voy a mencionar por qué a mí me parece tan relevante lo que mostró Daniela, porque yo creo que probablemente uno puede mirar varios años en que algunas de las críticas que hace Daniela siempre deben haber sido las mismas críticas que se deben haber hecho desde las personas que tratan de evaluar el presupuesto en salud, ¿cierto? De qué evaluaciones hay de programas, qué cosas, dónde está la ejecución, dónde están los informes de que esto haya ocurrido. Yo voy a dar, por ejemplo, tenemos en el Plan Nacional de Cáncer la intención de que tuviéramos nuevos centros de radioterapia en distintas partes del país. Actualmente no hay ningún nuevo centro de radioterapia en ningún lugar y yo no veo que vaya a haber ningún centro de radioterapia todavía en ningún lugar. Ha habido reposición de algunos equipos. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? Fíjense de que esta desalineación que hay entre lograr ejecutar y hacer las cosas genera desalineaciones de otro aspecto. Tenemos, por ejemplo, tendrían que haber habido nuevos centros de radioterapia en algunas zonas, como algunas zonas de Iquique, en distintos lugares del país, que actualmente ni siquiera están en construcción, pero sí se comenzó la formación del recurso humano hace 4 años para esos centros. Y actualmente, este año ya hay uno, y este año salen nuevamente 2 más, salen oncólogos radioterapeutas destinados a zonas que no tienen equipos de radioterapia y no van a tener. Y esos médicos están obligados por el sistema, digamos, de multas para que los médicos devuelvan su beca, están obligados a quedarse en zonas donde no tienen cómo ejercer haciendo radioterapia. Básicamente son 4 años de formación de un especialista perdidos que tiene que volver 8 años en un lugar donde nunca se ejecutó todavía lo que tenía que ocurrir. Y eso es un problema grande, porque estos informes que dice Daniela, cuando uno lee las glosas de presupuesto, se piden informes de todo tipo de cosas que tiene que presentar el ministerio. Se piden informes de cuál es el estado de la red de radioterapia, en qué estado está la ejecución de los proyectos, etcétera. Pero si uno tratara de ver y pedir dónde hay una carta Gantt de los centros nuevos oncológicos que tendrían que haber,
y dónde está la ejecución y cuándo esos iban a estar listos, yo les puedo decir de que eso es imposible de encontrar. Y el resultado es que actualmente estamos teniendo ya médicos que están saliendo con de vuelta en algunas zonas a cumplir con la devolución como oncólogos que no tienen los equipos donde tenían que trabajar. Y estos médicos no son desplazables fácilmente a otro lugar porque le pertenecen al servicio de salud. Entonces, si tú los quieres desplazar a otra zona, no puedes. Por lo tanto, parte de lo que mostraba Daniel en ese presupuesto, todos los informes que son difíciles de ver, encontrar cuál es la ejecución, dónde está, tiene efectos prácticos que son importantes, no son solamente atraso. Aquí tenemos lugares donde podríamos tener ya servicios que se están dando para que tengan toda una idea. Por ejemplo, un centro de radioterapia que tendría que estar listo con varios equipos en Iquique, que ni siquiera ha comenzado su construcción, por lo tanto no va a estar listo por lo menos en 2, 3, 4 años más, si es que comenzar ahora. Esas personas todas tienen que llegar todavía desde el norte de Antofagasta, tienen que llegar a Antofagasta. Y por lo tanto esto tiene efectos bien reales en estas faltas de ejecución presupuestaria y de responsables, además, al parecer, de esa ejecución. No digo que sea una cosa del ministerio actual solamente, porque les estoy hablando que el programa de formación de radioterapia es de hace 4 años. Y por lo tanto fue cuando partió el Plan Nacional de Cáncer y sin embargo no lo logramos. Como país no lo logramos. Y esto está gatillando otras cosas. Por ejemplo, algunos de ustedes habrán visto que FONASA está haciendo actualmente por lejos uno de los programas más ridículos que yo creo que se haya escuchado en la historia de la salud pública de Chile, que es la exportación de pacientes a hacerse radioterapia en Argentina, en Bariloche, para los pacientes de los lagos. Ahora, esto suena como una idea súper interesante. Hoy vamos a mandar pacientes porque ahí hay centro de radioterapia. Pero resulta que también hay centro de radioterapia en Valdivia. Y ese centro de radioterapia tiene 9 radioterapeutas y hay gente ahí que está dispuesta a hacer extensión horaria en Valdivia. La extensión horaria del centro de Valdivia está cerrada. Y por lo tanto las personas se podrían estar atendiendo en Valdivia en extensión horaria, pero se van a mandar a Argentina. Y por lo que sale en los diarios, estos datos yo no los tengo todos, pero el convenio contempla 150 millones de pesos mensuales y de eso contempla alrededor de 20 pacientes mensuales. Eso significa que cada paciente va a costar 7,5 millones de pesos. Eso es el doble que el arancel que se paga por FONASA en cualquier centro privado del país para hacer una radioterapia de libre elección. O sea, estamos viendo un programa de exportación de pacientes vulnerables fuera de su país por semanas a otro lugar para suplir con esta carencia de la red de que no está el centro que tendría que haber en los lagos y que no se ha hecho la expansión del centro de Valdivia. Entonces estos problemas, digamos, se empiezan a subsanar con programas que son ridículos. Uno puede pagar un programa, digamos, en Bariloche, pero hay pacientes que van a tener efectos adversos. Esos efectos adversos se van a lidiar allá o se van a lidiar acá. El radioterapeuta va a tener acceso a las dosimetrías de esos pacientes. Si requiere una reirradiación en Chile, ¿cómo se va a contactar con el médico de Argentina para esa dosimetría? Y lo peor de todo, por favor tomen en cuenta esto, en Chile hay una garantía supuestamente de calidad de los servicios, que es una de las garantías GES de la ley. Y esto significa que tiene que haber una acreditación del ISP del centro, una acreditación de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, una acreditación de la Ceremi para operación, y resulta que Chile no tiene ninguna capacidad de estar fiscalizando lo que sucede en un centro en otro país. O sea, no tenemos ninguna forma de saber cómo se van a estar haciendo las cosas allá. Ni siquiera si van a cumplir, por ejemplo, con la norma 51 de centros de radioterapia. Simplemente se está comprando la radioterapia más cara que se haya comprado en un centro que desconocemos, donde no hay capacidad de fiscalización y se va a incumplir la garantía que tiene, digamos, la ley con respecto a calidad que requiere la acreditación nacional para poder ofrecer esos servicios. O sea, estos problemas presupuestales son algunos, se generan estos parches que pueden ser gravísimos para la salud de las personas. Hasta ahí lo dejo por ahora, Francisco. Me extendí un poco mucho, pero los problemas que dijo Daniela tienen impactos muy reales en los pacientes. Estas fallas de ejecución presupuestaria significa exportar pacientes con cáncer a otro país que te los resuelvan, donde tú no puedes fiscalizar nada. O sea, yo no sé si nunca había habido un programa tan ridículo como ese. La verdad que, bueno, en los 15 años que llevamos en esto yo no recuerdo, ¿eh? Lo único que sé es que, claro, algunos pacientes por mutuo propio cruzaban la frontera porque les quedaba más cerca ir a un consultorio, pero... Miren, decisiones personales, pero fíjense esto sienta otro precedente. Si una persona que tiene un niño con cáncer requiere un tratamiento con protones en vez de radioterapia convencional,
Ahora tenemos el antecedente de que FONASA no tiene problema en comprar servicios a centros de radioterapia en el extranjero. ¿Van a tener los niños que tengan un cáncer que requieren tratamiento con protones la posibilidad de que FONASA compre esos servicios en Estados Unidos en alguno de sus centros de protones? Porque ahí estaríamos hablando de una indicación que la mayoría de los médicos de radioterapia en Chile podrían validar, mientras que esta otra no la van a validar. Y FONASA está sentando el precedente de que compra sin problema servicios de radioterapia afuera. Imagínense este tipo de pensamiento detrás del FONASA para solucionar estos problemas, lo expone además a una judicialización donde el precedente de enviar pacientes a resolución en otros países ya está puesto, no hay problema en hacerlo. Oye, bueno, me gustaría también escuchar a Dino, que te asentías ahí con tu cabeza, porque estabas como de acuerdo en algunos conceptos, así que te escuchamos. Súper. Muchas gracias también, Francisco, y al equipo de la Fundación por la invitación a este seminario. Siempre agradable compartir con Daniela, con Moisés, que además trabajamos juntos en varios proyectos. Efectivamente, hay un tema relacionado con lo que decía Daniela, con la planificación sanitaria. El Ministerio de Salud tiene varias herramientas que ha ido desarrollando ya desde los años 90 en adelante, incluso antes, cuando se generó el DEIS, que permiten de una otra forma acercarse a cuáles son las necesidades en salud de las personas progresivamente. Tenemos encuestas nacionales, tenemos sistemas de información que tienen, bueno, una calidad relativamente heterogénea, y algunos que son mejores que otros, pero de otra forma se construyen estas herramientas. Y cuando tenemos estas revisiones también de la Estrategia Nacional de Salud, que se hace cada 10 años, en que levantamos también información, distintos instrumentos, pero de una otra forma no está clara cuál es la vinculación que hay entre la generación del presupuesto y esta información que tiene el Ministerio, y que de hecho hay grupos y equipos técnicos que se dedican solamente a levantar, consolidar, sintetizar y presentar esa información. No es tan claro el vínculo entre los mecanismos de planificación sanitaria y los mecanismos de generación del presupuesto al interior del Ministerio de Salud, finalmente. Pareciera ser que, como decía Daniela, es algo más bien de un arrastre histórico de los gastos, ver algún tipo de contingencia y hacer el foco sobre quizás algún par de programas específicos que se puedan obtener. En términos de lo que es cáncer en particular, como bien observábamos, no hay como una trazabilidad de los gastos específicos en cáncer. Por ejemplo, el tema del Registro Nacional de Cáncer, que hubiese sido una excelente iniciativa para efectos de hacer trazabilidad de la información. Son montos que están hace ya varios años autorizados en términos del presupuesto y que no se han ejecutado por distintos motivos en distintas administraciones. Entonces, y esa es una herramienta que es sumamente útil para efectos de la planificación, y va a ser sumamente útil cuando tengamos que revisar los presupuestos de los siguientes años. Entonces, preocupa en términos de ver ese vínculo, porque de una otra forma, cuando uno le pregunta a la gente en DIPRES, o cuando uno le pregunta a la gente que trabaja desde el sector presupuestario, dicen, bueno, nosotros, ¿y por qué no hay más recursos para salud? ¿O por qué no hay recursos para salud en aquellos temas que a uno quizás le podrían interesar? Dicen, bueno, en realidad nosotros la mayoría de las veces lo que vemos es la priorización de salud, y luego se hacen algunas conversaciones, pero la primera priorización se hace al interior del Ministerio de Salud y no necesariamente del Ministerio de Hacienda. Entonces, que el que finalmente presenta la ley de presupuesto. Entonces, esa disociación, por así decirlo, es preocupante. Dani, por ahí están consultando, que quiero aprovechar también de transmitirle las preguntas que nos llegan por el chat de Face, que seguramente si la están viendo también la pueden ahí contestar. Dice Cristian, nos vamos a tirar varios temas, vamos a ir respondiendo así como sale. Respecto a DAC, dice Cristian Novoa, ¿cómo se asignarán los presupuestos? ¿Cómo se realizará la entrega de los medicamentos a través de Senabas? Vimos también una especie de descentralización de DAC. Dani, ¿ahí nos podía aclarar un poco ese escenario? En términos de lo que dice la nueva glosa, ¿no es cierto?, es que la decisión clínica, que antes era
un comité central ahora está radicada en los centros oncológicos de la red. O sea, esa figura o esa función que se le da a esta entidad central ya no aplica. Y la compra de medicamentos desde el año, no me falla la memoria, ya desde el año pasado estaba en la glosa que la compra era centralizada a través de Senabas. No obstante lo anterior, nadie pregunta cuánto es lo que cobra Senabas por esa intermediación, ¿ya? Porque para que ustedes sepan, solamente Enrique Soto cobra un 1%, para todo el resto es más de un 7%. Entonces ahí yo me pregunto, ¿cuánto está cobrando Senabas? Porque eso implica menos recursos efectivos para terapias. No sabemos cuánto fue la ejecución. O sea, este ejercicio ya lo tratamos de hacer, ¿no es cierto?, para el OncoSummit, ¿no es cierto?, tratando de buscar Claro. información por medio Chile. Y en el fondo, en concreto, no sabemos cuánta plata se ha gastado y cuánta queda, y cuánto es el espacio efectivo. Ahí hay un tema con la glosa y ahí podemos tener opiniones distintas, ¿no es cierto?, entre los mismos voceros acá convocados en esta reunión. A mi manera de verlo, no es malo que el Comité Oncológico de la Red decida, porque ya están y lo han hecho toda la vida. Y para mí, dentro de lo que es la estructura del MinSal y llevándome al DFL1 de salud, que es en el fondo el cuerpo madre, el MinSal tiene que tener una actitud de rector. ¿Ya? Rector implica que dígame qué es lo que va a cubrir, bajo qué indicación, y el resto ejecuta, y después hay otras entidades fiscalizadoras. De ahí hay un error que dicen que Salud Pública audite. Todas las entidades del MinSal pueden auditar, es por obligación legal, pueden auditar. Pero acá es rol del pagador, de FONASA, velar porque los beneficiarios accedan a las prestaciones que están indicadas dentro del seguro público, y en otra instancia la Superintendencia de Salud, porque fiscaliza FONASA. Entonces andar metiendo Salud Pública adicionalmente para que haga un informe de auditoría no tiene ningún sentido, porque el control del gasto o lo hace FONASA, o lo hace Hacienda, o lo hace la Contraloría. Y la auditoría clínica le corresponde, ¿no es cierto?, a otras entidades. O sea, o vamos a tener otra entidad adicional que audite clínicamente. No sé si ahí le aclaré la duda o la amplié, pero, y como digo, acá hay opiniones diversas respecto Sí. al rol en la red, y por eso lo pongo, porque lo sé y me gusta que sea así. ¿Ya? Ya, buenísimo, porque eso vamos a conversarlo, porque yo sé que hay distintas opiniones al respecto. Te voy a dar la palabra, Moisés, a propósito para que lo contestemos al tiro a Dani, y tú opínanos respecto a lo que estábamos preguntando a propósito del DAC, por favor. Bueno, sí, yo creo que esta es una de las malas ideas que hay en la glosa de este año, ¿ya? Porque yo entiendo que se ve como una descentralización, pero a mí me parece que ahí hay un error importante. El DAC efectivamente revisa los casos previamente a que se pueda dispensar la droga, ¿ya? Y un 30% de los casos no cumple con las indicaciones del DAC. Ahora, esto no significa que esto sea un obstáculo para obtener el medicamento. Esto solamente significa que los fondos que están asignados a ese mecanismo de financiamiento se dispensan de seguro a pacientes que cumplen con estas características. Esto no significa que los pacientes no puedan acceder a esos medicamentos, por ejemplo, porque el hospital decida comprarlos. Ahora, yo entiendo lo que dice Daniela, de que aquí hay un rol, obviamente, de fiscalización de salud pública que es dudoso si debería estar ahí o no, o debería estar en el pagador, etcétera. Pero cuando uno lo ve esto, cuando dice, mira, esto va a ser definido por el Comité Oncológico, por supuesto, todas las prestaciones oncológicas deberían ser definidas primero por el Comité Oncológico. Ahora, en el mismo informe del MinSal al Comité del Senado a principio de año se muestra que 50% de los pacientes en Chile no pasan por un comité oncológico cuando se definen sus tratamientos de cáncer. Pero asumiendo que pasa por el Comité Oncológico, efectivamente el control preventivo del DAC es lo que permite utilizar esos recursos de la forma más racional posible. Cuando uno quita este control, que es lo que se está esperando acá, si uno tiene, imagínense, si uno tiene, digamos, 50.000 millones calculados, tú vas a tener aumentos por dos partes. Primero vas a tener un aumento por pacientes que van a entrar sin un mecanismo de control, que no cumplían realmente con la indicación. Entonces tu presupuesto de gasto ya no van a ser, por ejemplo, 50.000, quizás van a ser 75.000, por todos los pacientes que van a entrar que en verdad no tenían la indicación, que es el caso del DAC actual, ¿cierto? Porque a todos los pacientes se les exige comité oncológico.
Y además vas a tener un aumento de gasto por los pacientes a los cuales no se les suspende el fármaco una vez que hay progresión de enfermedad. Y eso es muy difícil de calcular. Tú sabes cuando un paciente va a partir un tratamiento a veces, pero no cuando va a progresar y termina. Y si el médico no suspende eso a tiempo, no le toma los exámenes a tiempo y deciden no suspender, eso puede aumentar el gasto muchísimo a través del tiempo. Ahora, uno lo puede considerar esto hoy que ventaja para los pacientes que van a poder acceder más fácil a esto. Pero lo que esto en verdad significa es, chuta, que se va a ocupar el presupuesto tal vez en estos pacientes que no está calculado y qué difícil va a ser hacia adelante poner nuevas indicaciones de medicamentos innovadores con cobertura. Porque si tú te das cuenta que de un año para otro tu presupuesto se te sube un 50% de gasto, evidentemente no vas a poder poner nuevas indicaciones porque estás teniendo un problema de cálculo. Entonces, es un muy mal cambio con respecto a lo que sucede actualmente en la red. Esto se puede ver, por ejemplo, en algún momento lo vimos en la ley Ricarte-Soto, que la cantidad de pacientes que están con trastuzumab en Ricarte-Soto, que están con tratamientos de plazos muchísimo más largos que lo que la literatura te indicaría que debiesen tener, son muchos. Y eso significa que el fondo de Ricarte-Soto se está utilizando una cantidad mayor en ese fármaco de lo que inicialmente uno podría haber esperado. Y eso obviamente que genera una exclusión de la posibilidad de sumar nuevas terapias. Entonces, este es uno de los pocos lugares donde hay un control preventivo del gasto. Y yo creo que el cambio por una auditoría es una cosa que en este caso no hace sentido. ¿Por qué? Porque la auditoría es hacia atrás. Y díganme ustedes si les parece que va a ocurrir que un paciente con un fármaco que se le inició que no cumplía con las indicaciones, alguien va a auditar eso y un año y medio después le va a decir una de dos cosas. Uno, usted nunca debió haber recibido ese tratamiento, pésima noticia, mal hecho desde el principio. O dos, usted está recibiendo este tratamiento pero se lo vamos a suspender porque la auditoría muestra que usted no lo debería recibir. Escandaloso. Por lo tanto, aquí hay una falta de control preventivo que permite ejecutar este presupuesto en forma correcta, que es una muy mala idea, porque no está reflejado en el gasto. Fíjense ustedes que no es que está aumentada la cantidad de dinero de este año para el Comité para Drogas de Alto Costo, no está aumentada. Por lo tanto, esta falta del control preventivo no está reflejada en un aumento de presupuesto. Y eso significa que se considera que este 30% de pacientes que normalmente no acceden por el control preventivo no está ni siquiera considerado. Por lo tanto, lo que vamos a tener es un problema presupuestal que a futuro va a impactar en que no puede haber nuevas indicaciones de drogas de alto costo porque ese presupuesto se va a potencialmente sobreejecutar. Oye, a propósito de esto mismo, preguntar ahí a Dino, porque claro, es cierto que tenemos esta cosa de la duda de cómo se va a plantear esto a la luz de tenerlo como, entre comillas, descentralizado, con la idea de que vamos a tener a lo mejor más pacientes usando más terapia, pero bajo qué tipo de control previo, actual y posterior. Y ahí, Dino, te escucho tu comentario. Gracias, Francisco. Sí, efectivamente, yo creo que ahí también se incluye un poquito lo que es efectivamente el rol de la tecnología, de la evaluación de tecnología sanitaria dentro de la definición del proceso de cobertura. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Un medicamento pueden tener múltiples indicaciones. Un medicamento puede tener indicaciones a veces que son off-label, o en que el caso está dudoso, o en que uno pudiese tener la legítima diferencia como clínico y decir, mire, en este caso yo voy a indicar este medicamento de alto costo, aunque no es exactamente la misma indicación que está establecida dentro de la resolución del DAC o dentro del decreto Ricarte-Soto en el caso de Ricarte-Soto. El problema ahí que tenemos es que efectivamente los procesos de TESA de otra forma intentan identificar aquellas pares de condición del paciente y tecnología utilizada que más beneficio dan a la luz de alternativas disponibles. Entonces, cuando uno hace esa selección, de una otra forma está seleccionando a aquellos que más se benefician de la tecnología especificada. No necesariamente a todos los que se benefician, pero sí a los que más se benefician, incluyendo distintos criterios. En el caso del DAC, por ejemplo, uno de los criterios utilizados en su momento era tratemos de que cada paciente que se encuentre en alguna línea terapéutica al menos tenga acceso a una tecnología, a una droga disponible en el mercado, de forma tal de que pueda ser tratado de esa forma. Cuando uno,
corta ese control, por así decirlo. Lo que uno hace finalmente es desarmar esa cautela o esa precisión que hace el proceso de TESA para la definición de la cobertura y dejarlo en manos del clínico y del comité oncológico. Y en general el comité oncológico va a respaldar al clínico, no es que vaya a haber se supone que uno debe tener una auditoría entre pares, pero desde el punto de vista clínico, que es lo que evalúa el comité oncológico, ellos lo que van a hacer probablemente es respaldar al clínico. Entonces, de otra forma, aumentando el acceso a las tecnologías que están disponibles, tú vas a limitar finalmente el acceso quizás a otras tecnologías que podrían tener un mayor beneficio para otros pacientes que no van a acceder. Entiendo. Ignacio, tú tenías levantada la mano, por favor. Sí, buenas noches de nuevo. Hoy día me conecto con el tema por la parte del registro, más que nada de los datos. A mí me tocó trabajar en un registro de cáncer al pulmón por ahí por el 2018 con unos cirujanos y me di cuenta de que efectivamente había mucho por generar datos y que el valor era inmediato, o sea, en la medida que incluso para el día a día, como también para las estadísticas nacionales. Y ahí no sé si ustedes tienen un conocimiento, porque lo mencionó Daniela, pero no sé si tienen un poco más de información de cuál es la situación actual del registro nacional, si fue un problema técnico, un problema más bien de implementación o una combinación de factores, porque al menos mi experiencia, como les comentaba, es que los datos eran clave y no había mucho. O sea, y a lo más algunos repositorios locales que ni siquiera conversaban entre sí. Entonces, el paciente si se cambiaba de región y no hacía toda la gestión de llevarse físicamente copia, la verdad es que era muy poco lo que podía llevar al otro profesional. Buen punto. Daniela, Moisés, todos podrían opinar al respecto. Sí, o sea, quizás me tomo la palabra porque este es un tema que lo vimos en el OncoSummit, efectivamente, y que hasta la fecha no ha habido ningún avance notorio. Y a mi juicio personal, dado lo que uno ve, son múltiples factores, ¿ya? Y por primera vez, no un tema financiero, ¿ya? Porque la plata está autorizada. Es un problema de instrucción en el cual se vuelve a reinventar la rueda, porque se habla de que en verdad no es lo que necesitamos un registro, sino que como una situación poblacional o otro tipo de instrumento. Y uno del fondo, un pobre ser humano normal, dice, vea lo mismo como se llame, estamos pidiendo trazabilidad a los pacientes. ¿Ya? Entonces, acá hay un tema de enredarse innecesariamente. Y en el fondo, quizás buscar una perfección cuando la perfección no existe. Esa es a mi manera de verlo. Y ahí vuelvo al tema de la institucionalidad. Cuando tú tienes una gobernanza difusa sobre un tema, pasan este tipo de cosas. Porque en el fondo, ¿a quién le exiges que tenga el registro? ¿A redes? ¿A la Agencia Nacional del Cáncer? ¿A quién? ¿A gabinete? Porque hoy día, si ustedes ven la orgánica del MinSal, el gabinete está lleno de, o sea, ministra, gabinete y hay millones de cajitas ahora. O sea, estamos volviendo a una figura antes de la gran reforma de salud, que en el fondo es volver a que está salud pública y redes todos juntos, ¿ya? Entonces, hay que tener ojo ahí, y eso lo veo en varias partes, y soy súper como insistente con este punto, que es más allá de lo financiero, porque tú sin una gobernanza clara, cuando empiezas a confundir las funciones, cuando empiezas a poner por glosa funciones que son de los pagadores en los ejecutores y viceversa, te queda este tipo de enredo. Sí, hola, buenas noches a todos. No sé si se escucha por ahí. Sí, Sí, amor. Perfecto. Bueno, solo un comentario. Efectivamente, bueno, se han tocado varios temas que son bien interesantes. Y bueno, a mí solamente para sumar a la discusión, uno de los temas que es bien relevante y es un poco incomprensible es la lentitud con respecto a la compra centralizada del DAC. Desde el punto de vista técnico, uno entendería que a lo mejor la compra centralizada global DAC es compleja, dependiendo de, digamos, de las particularidades de cada una de las terapias, pero obviamente la trazabilidad que se logra a través de la compra centralizada es algo que es muy importante, sobre todo cuando uno tiene recursos tan escasos en salud.
En ese sentido, yo concuerdo, o sea, el tema de trazar el presupuesto de DAC ha sido muy dificultoso. De hecho, uno pide datos, ¿cierto? Y todos sabemos eso y es muy difícil trazar. Obviamente, cuando la compra es centralizada y depende del FONASA, y el FONASA la traza, los datos son transparentes. Ahora, cuando los recursos son entregados a los servicios de salud es un poco complejo porque hay que recopilar la información desde distintos lugares, ¿cierto? Aunarla y obviamente eso va dificultando la trazabilidad. Pero sí, o sea, yo discrepo ahí un poquito con la Daniela porque efectivamente la comisión que se negocia con la Cenabás con respecto al DAC es algo bastante más acotado que lo que se negocia por intermediación, que es bastante más alta, digamos. Pero en ese sentido, yo creo que algo que se podría avanzar y que se debería avanzar es hacia la compra centralizada en aras de poder tener también mecanismos transparentes con la industria farmacéutica, poder avanzar probablemente en acuerdos innovadores, pero también mejorar el tema de la trazabilidad en el uso de los recursos. Gracias, Jimena. Bárbara. Hola, Francisco, si quieres que te responda la otra persona antes. No, dale nomás. ¿Sí? Ya. Bueno, quería consultar si es que existe una notificación obligatoria para el cáncer desde que tienen la biopsia positiva y si esto está contemplado en el Registro Nacional del Cáncer. Y lo otro es que si este presupuesto que se presentó ahora va a permitir la entrada en vigencia de la Ley Nacional del Cáncer. Gracias. Sí, Francisco, voy a referirme Dale, por favor. a los dos temas que se hablaron por Jimena y por Bárbara, la pregunta del registro. Yo el registro es un problema muy grande y sinceramente esto sí me parece que es un problema que ha sido exclusivamente de esta administración. Voy a especificar por qué. El registro estaba prácticamente listo, uno funcionando, quizás con algunos problemas a final de la administración pasada, probado con algo de carga de datos. Y después se salió, digamos, supuestamente que cuando entró la nueva administración que habían problemas de vulnerabilidad en el registro de pacientes o algo más. Pero ya van 18 meses, pues. Y la verdad que es una plataforma informática. Y yo no, o sea, van 18 meses. O sea, independiente de lo que uno diga, la presentación en el Senado en marzo del 2022 mostraba que venía el registro, en marzo del 2023 salen las cosas del registro y que en diciembre del 2022 se empezaba la capacitación ya de las personas en la red para el uso del registro. Eso está en la presentación del Ministerio en marzo del 2023 en el Senado. Y por lo tanto no hay ninguna explicación nomás, pues si no hay nada que se demore informáticamente 18 meses, pues 18 meses informáticamente es imposible pensar que eso viene de las autoridades anteriores el error. O sea, tú podrías haber partido de cero ya y haber tenido ya un registro. Los fondos, como dijo Daniela, están. Ahora, me voy a referir, digamos, a la parte del DAC que dice Jimena, que es muy importante. Uno de los grandes problemas de drogas de alto costo es que al no existir registro de dónde están los pacientes, etcétera, cuesta mucho hacer los cálculos de impacto presupuestario. La metodología de TESA, digamos, requiere esa información. Ahora, el DAC, creo que una de las evidencias de que estaba bien hecho nuestro impacto presupuestario es que si ustedes se fijan en cuánto se ha gastado con el ordinario, es lo que nosotros nos dijeron que podíamos gastar, más o menos 40.000 millones hasta diciembre del 2021. Pero hacer proyecciones es extremadamente difícil sin un registro nacional de cáncer. Hacer cualquier tipo de planificación de la red es extremadamente difícil. Y esta ha sido la principal falencia, creo, del Plan Nacional de Cáncer. Van como 4 años ya desde que se dijo que esto se iba a hacer. Las platas han estado todo el tiempo, se hizo un registro que había comenzado cargas, se partió que habían vulnerabilidades, se pasó desde un convenio con la Universidad de Valparaíso a que lo tenía que hacer internamente Hospital Digital, y ya van 18 meses de una nueva administración. Entonces ese es un problema claramente de la administración actual, ojalá que esté para el próximo año, pero lo que dice Bárbara al final, aquí hay un problema de la gestión de sacar eso adelante solamente porque los fondos estaban. Y lo que dice, digamos, Jimena de Cenabás, es muy importante, pero fíjense que aquí hay dos cosas relevantes. En marzo del 2022,
una de las metas colectivas del DAC era, junto con el del departamento de TESA, era sacar la norma técnica del DAC. Y una de las cosas que esto incluía tenían que ver con los mecanismos de compra centralizada. El programa de gobierno de la administración actual incluye fortalecimiento del DAC y la compra centralizada a través de Senabast. Eso está en el programa de gobierno. Y efectivamente, gran parte de las dificultades que nosotros tuvimos es que por la forma de la estructura de compras que teníamos disponible dentro de lo que era el comité de drogas de alto costo y lo que podíamos hacer, no podíamos tomar la ventaja de todos los tipos de potenciales ventas que te puede hacer la industria farmacéutica a través de arriesgos de acuerdos de riesgo compartido, notas de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente hay un problema de trazabilidad que viene después con eso, hay un problema de negociación, de compras de hospitales, inequidad geográfica con respecto al acceso porque un hospital puede comprar y otro no. O sea, efectivamente, esos son problemas. Uno puede al principio decir que habían problemas que venían de antes, ¿cierto? Pero ya van 18 meses y estos eran dos temas que estaban en el programa de gobierno, la compra centralizada, el registro de cáncer que se detuvo, y ninguna de esas cosas está. Así que esto efectivamente es simplemente un problema de la administración actual, porque la plata para eso está, po. Aquí no había un problema de conseguir los recursos. ¿Mm? Oye, Moisés, y de hecho hay algunas plataformas que están siendo ofrecidas totalmente gratuitas al ministerio para que tengan trazabilidad oncológica. Miren, donde yo trabajo, por lo menos hay un departamento de Data Science, que si Lo uno conozco. claro, si uno les dijera la verdad, miren, ustedes podrían prestarnos su registro de tumoral de la institución para masificarlo a nivel nacional, lo hacen gratis. Lo sé, por eso es un tema de voluntad De terrible. seguro. O sea, puede Oye, ser que eso no cumpla con lo que quiere el ministerio, pero me refiero 18 meses después de estar en eso, ya pasó casi la mitad del periodo, ahora viene Navidad, vacaciones, etcétera, y son 2 años. sí, a mí por eso de repente Navegamos a ciegas, sí, navegamos a ciegas. a mí por eso de repente me da un poco de vergüenza cuando escucho las respuestas que dan actualmente y bueno, quisiera, perdón, antes de que Por siga favor. hablando de esto, pero para mencionarlo, hay un tema súper importante, los anatomopatólogos tienen los resultados de biopsia positivos para cáncer, saben ya que es un cáncer que está confirmado, etcétera, independiente de que lo tipifiquen o no, y ¿qué hacen con esa información? La notifican algunos médicos, algunos directores, pero ¿y el paciente se entera? Entonces, por eso yo, con el tema del Registro Nacional del Cáncer, es un registro que va a permitir trazabilidad y así lo estamos viendo, pero también debiese ser algo que permita en el fondo informar a la persona y que pueda en el fondo estar pendiente y acelerar el proceso. O sea, como ha sido, por ejemplo, la vigilancia epidemiológica que se hace para estas enfermedades que tienen notificación obligatoria, no sé, como Chagas o, no sé, algunas cosas que están en vigilancia constante. A mí me gustaría ver algo así para el cáncer, o sea, entiendo que tal vez el registro puede ser tal vez un poco complejo, pero eso no justifica que no estemos notificando y que no tengamos un registro base de eso. No sé qué opinan Sí, ustedes sí. de Muy ese bien. tema. Oye, excelente. Bueno, vamos a dejarle la palabra a la Daniela y después a Dina, por favor, y seguimos porque se está poniendo interesante la conversación. Y después me No, responden si no, acaso han primero visto bien. algún cambio, ¿ah? A propósito de la ley de cáncer, la Comisión Nacional de Cáncer, el Departamento de Cáncer, la Agencia Nacional de Cáncer. ¿Hemos visto algún cambio a partir de eso? Daniela, dale nomás. No, eran dos mini comentarios respecto a la compra centralizada, vale, que no se malinterpreten, no es que esté en contra. Yo estoy en contra del tema de las comisiones, que no están reguladas. ¿Ya? Era un punto a precisar. Y también decir que la Comisión Nacional de Productividad está evaluando el tema de compra de medicamentos y va a sacar un informe prontamente, que también viene con recomendaciones hacia Senabast, ¿ya? Así que eso puede ser súper interesante para mejorar los modelos. Hay un tema que se tocó que no deja de ser relevante, que es el tema, obviamente, un agotamiento potencial de los recursos y qué pasa, ¿no es cierto?, con la incorporación de otras terapias innovadoras, qué pasa con la judicialización. Desde el año pasado la judicialización está marcada financieramente. Eso nosotros con el Manolín Nostroza, nosotros hicimos una nota al diario de, en fondo, decir que eso era un error presupuestario, andar marcando los recursos de judicialización, porque en el fondo era generar un acceso formal presupuestario a la judicialización, ¿ya? Y
y acá lo que uno dice es cómo eficientamos todo este gasto, porque una parte es control, una parte es el ex ante, pero ¿dónde está la inclusión, por ejemplo, de biosimilares, por ejemplo? O sea, en el fondo, como las glosas no son solamente para reportar información, las glosas están hechas para dar indicaciones e instrucciones sobre el gasto. Y uno puede hacer incentivos incentivos económicos, instrucciones, para ir moviéndonos de un lado a otro. Así como podemos que se compre centralizadamente, tú puedes hacer una instrucción sobre evalúa, uno parte así con las políticas públicas, estudia el efecto económico de tal y tal cosa, para empezar a incluirlo dentro de las compras, etc. Entonces, ahí hay un tema también de carencia en términos de señales, de cómo abordar la judicialización, si la estamos marcando presupuestariamente, de cómo abordamos la judicialización. Se habla hoy día mucho de los acuerdos de riesgo compartido, y en el fondo ese es un rol del pagador, a mi manera de verlo, en términos de función, y me vuelvo al DFL1 Salud, ese es el rol del FONASA, ¿ya? El cómo yo genero el mecanismo de compra, ¿ya? El qué cosa es salud pública, en la rectoría, pero el cómo es FONASA. Y ahí yo no veo nada sobre lo que estamos hablando en este punto en particular. Eso quería hacer una acotación. Te paso el pase, Dino. Dino. Gracias. Sí, o sea, tomándome de lo que decía Daniela, por ejemplo, en lo último, el tema de acuerdos riesgo compartido, acuerdos de acceso administrado, que es un tema que se ha levantado mucho de distintos actores durante los últimos años, y que pareciera ser muy interesante. La verdad es que sin sistemas de información, ya sea el registro de cáncer o algún otro sistema de registro, es bastante limitada las opciones que tenemos para efectos de llevarlo a cabo, sobre todo para sistemas que son un poco más sofisticados que los descuentos solamente financieros. Digamos, acuerdos por resultados clínicos requieren necesariamente sistemas de información robustos que puedan dar trazabilidad a los pacientes, y en ese orden de ideas, eso es algo que todavía no está implementado. Todavía no está implementado. Entonces hay que tener eso en cuenta. Y respecto a lo del registro de cáncer, también retomando lo que decía Moisés, efectivamente la conjugación o sea, de lo que se estaba preparado, que trabajamos en eso en algún momento, tenía vinculación con los servicios de anatomía patológica, los sistemas de información de anatomía patológica, y tenía un sistema de API que permitía interoperar no solamente con esos servicios, sino con otros sistemas de información, y que iba a tener una mayor facilidad para efectos de poder hacer las notificaciones desde el punto de vista epidemiológico y el seguimiento y trazabilidad desde el punto de vista más clínico. Entonces, eso debiese hacerse el esfuerzo por retomar esas capacidades, más allá de un tema más tan general que en realidad siempre ha existido, pero que, como hemos visto, no ha sido suficiente. Oye, bueno, a propósito de esto, para volver al tema presupuesto en lo concreto, yo casi una semana atrás parece que fue que una ex Miss Universo comenta de que podríamos agregar una glosa solamente para poder hartas lucas al tema lista de espera en lo oncológico. Dani, ahí tú abriste los ojos de que me va a tener que explicar qué sería agregar una glosa así como esa. Por otro lado, nosotros estamos hace rato haciendo campaña para pedir alerta sanitaria, en el ejercicio que ya vimos hace poquito en el COVID, que funcionó aparentemente muy bien, y que se unieron esfuerzos entre lo público y privado, se aumentaron horas. De hecho, hay un plan que se trabajó y que presentamos a la Comisión de Salud mixta, como una búsqueda de poder recuperar a los pacientes, tener más horas de atención, no tener que mandarlo a Bariloche, entre otras cosas, pero hacerlo a la nuestra, hacerlo bien como lo hicimos seguramente en COVID, y que nos abrazamos todos por los resultados. Pero quiero que me comenten un poco respecto a eso. ¿Es solamente el dinero lo que podría solucionar los problemas? Porque o hay un tema también de gestión estructural que viene de mucho tiempo y que viene estancando que las cosas realmente avancen. El otro día hablaba con una especialista sobre el estatuto, ¿cómo se llama esto? Administrativo. Gente que a lo mejor de repente está súper apernada y no debería estar ahí hace rato trabajando, porque lo privado lo habrían echado hace mucho rato. ¿Esas cosas no las podemos visibilizar en algún momento, o son temas tabú que no podemos hablar y hay que dejarlos ahí como intocables? Ya están afuera, así que opinan nomás. Bueno,
Mira, yo la verdad, hay dos cosas en la pregunta que tú haces, Francisco. O sea, cuando yo entré a trabajar al ministerio, me quedé con una muy buena impresión de las personas que estaban trabajando haciendo sus carreras profesionales en el ministerio. No solamente en la calidad técnica del trabajo, sino que a veces en la cantidad y la disposición a trabajar más de lo que era absolutamente como necesario en un contrato del sector público. Entonces, lo que es distinto a hablar de los cambios que ocurren a niveles, digamos, de los cargos, digamos, arriba, más de confianza política, etcétera, donde tú efectivamente tienes a veces en los cargos de confianza política, los cargos de asesores. Yo, para que sepan, yo entré como un asesor de uno de los cargos de confianza política, que fue la División de Planificación Sanitaria. Tú puedes saber harto de lo que estás haciendo o puedes no saber tanto. Son cargos que no es lo mismo que los cargos que son las personas profesionales trabajando dentro del ministerio en los distintos departamentos. O sea, yo podría no haber sabido mucho y haber tenido exactamente mi mismo cargo. Asesores igual hace bastante diferencia, yo creo, en la capacidad de gestión del ministerio. Las ideas cambian y a veces las ideas son distintas. Voy a dar un ejemplo. El gobierno anterior, digamos, terminó con la idea de hacer una agencia nacional de cáncer, ¿cierto? Esa agencia nacional tenía una estructura bastante acabada, gestión, etcétera. Eso tenía supuestamente algunos cargos que en los informes de marzo del 2020 han llegado acá, el proceso de contratación, incluyendo los de control de gestión. Y por lo que yo sé, la Agencia Nacional de Cáncer actualmente es solamente, digamos, una persona que es como asesor de la ministra de Cáncer, o la idea, por lo menos, por una cosa reducida, y ahora nuevamente el presupuesto contempla contratar cargos para la Agencia Nacional de Cáncer. Ahora, independiente si era una buena idea o no, obviamente hay un problema ahí de continuidad, de si uno considera que esas cosas tienen que pasar de un momento a otro y no interrumpirse. Renunciamos el jefe técnico que era yo, el jefe de sólidos, el jefe de hematología, cada uno de nosotros con sueldos que eran bastante importantes, y nadie más llegó a esos cargos. Pero entonces esas platas de honorarios están contratadas en otro tipo de honorarios, no relacionadas por lo menos a eso, al parecer. Yo creo que hay un problema general, estructural, de continuidad de algunas de estas cosas, en que hay personas que piensan que ciertas ideas eran buenas, ciertas ideas eran malas, y yo me imagino que en el próximo cambio de gobierno puede ocurrir lo mismo, ¿cierto? O sea, para dar un ejemplo, la universalización de la atención primaria que se está haciendo actualmente, que tiene algunas comunas en plan piloto, evidentemente no se va a terminar de aquí a gobierno de otro, si llega un gobierno de otro signo político, quizás ya no considera tan buena idea la universalización de la salud primaria. O sea, al final tiene principalmente que ver con absorber a personas de ISAPRE y que puedan atender la salud primaria del sistema público. Entonces, ese es un problema estructural, yo creo, de grandes diferencias de ideas de cómo hacer funcionar el sistema de salud, que falta una continuidad de los cargos principales, yo creo. Los jefes de divisiones que cambian políticamente inmediatamente de un gobierno a otro, y los pools de asesores que cambian también de forma tan importante, yo creo que genera un gran déficit en lo que un Ministerio de Salud puede hacer. Dani, respecto a lo que te planteaba, esto de las glosas que estaba pidiendo en la Miss Universo, y lo otro que tenía que ver con lo que te decía de la alerta sanitaria, el ejercicio que hicimos para el 2020-2021. ¿Qué es Perfecto. plausible? Mira, ¿Qué es accionable? ¿Qué es realmente hoy día aterrizable para lo que nos está o pasando? sea, con una glosa tú puedes poner lo que quieras. No hay ningún impedimento. Yo quiero una El guitarra punto nueva. es, el punto es cómo lo haces exigible, ¿ya? Y ahí, o sea, no es que sea una mala idea, porque las glosas son para traccionar efectivamente, para incentivar algo. Entonces tú lo podrías anclar a los programas de resolutividad, a la compra que está diseñada de lista de espera, conocer porque al final de cuentas la compra o la resolución de lista de espera en el fondo es un programa, porque es una articulación de la red público-privada. Yo no conozco el diseño, vuelvo como así como a la tarea, pero en ese aparato tú podrías definir que MinSal plasme la iniciativa, el programa de resolución de lista de espera como un programa, que eso me refiero que tiene insumos, que tiene actividades, que tiene componentes, tiene resultados, y ahí yo le inyecto, le pongo la instrucción, ¿no es cierto?, de resolver cáncer, ¿cachai?, dentro de la escala de prioridades, o sea, en el fondo dentro del diseño. Por eso digo, no es una mala idea, porque la idea de las glosas efectivamente es decir, esto es lo que yo me voy a ocupar como de lugar. El punto es cómo después yo reporto que estoy cumpliendo con lo que
comprometí o me obligué, ¿ya? Entonces, a mí en ese sentido me parece bien y lo agregaría dentro de una exigencia superior que es de explícame tu sistema de resolución de lista de espera, ¿ya? Y respecto a lo que tú mencionabas de los funcionarios y como en el fondo qué nos está pasando, el MinSal, su estructura es sumamente pesada. El MinSal es dueño, owner de toda la red hospitalaria, ¿ya? Lo que tiene descentralizado es la atención primaria, ¿ya? Y ahí, y hasta la fecha, en las ideas de futuras reformas, nunca jamás, en estos 2 años de gobierno, se ha tocado una reforma a lo que es los prestadores de salud, ¿ya? Y ahí tú tienes un tema, y a favor y en contra. Tú puedes generar mecanismos de pagos innovadores, que no estoy hablando de contratos especiales, estoy hablando de cambiar pago por prestaciones a pago, ¿cachai? Por resolución de problemas, que el GRD, la ¿cachai? Pero si yo no cambio la forma en que ellos pueden gestionar sus recursos, me voy a volver a un lenguaje muy presupuestario, si no pueden andar cambiando subtítulos 21, 22, 29 para adecuar su forma de producir, un poco se anulan o restan los potenciales efectos positivos que tienen mecanismos de compra que tienen la intención de mejorar el desempeño. Entonces, ahí yo también hago como un llamado, ¿no es cierto?, a los grandes pensadores de reforma, que no es solamente financiamiento, no es solamente mecanismo de pago, porque acá hay un tema de la red y cómo está estructurada la red, cuáles son los ownership de los hospitales, las rendiciones de cuentas, de quién está de cargo, cuál es en verdad su nivel de autogestión, ¿ya? En el fondo. Lo entiendo, perfecto. Oye, bueno, ya llevamos 1 hora y cuarto, vamos a terminar, ya es tiempo, la conversación ha sido muy entretenida, yo creo que es la primera vez que nos metemos en estas cosas medias áreas y tan amplias, es para hacer varios capítulos de estos dinos, ¿cierto? Porque cada página tiene sus propios subtítulos ahí. Lo cierto es que a la mirada nuestra, a la mirada de la sociedad civil, y con esto entiendo representar a por lo menos las 17 instituciones que son parte de la red de Cáncer Vida, es que la situación que estamos viendo es compleja, estamos viendo en regiones la situación bastante dolorosa para los pacientes, lo que hace la semblanza que hacía Moisés al principio con los equipos de radioterapia, con radioterapeutas sin equipo, o por ejemplo, pacientes viajando 6 o 12 horas para hacerse un examen, una terapia, niños y adultos. O por ejemplo, lo que mostraba el proyecto de presupuesto respecto de los hogares de acogida para recibir a pacientes que van a tener que trasladarse. Yo no sé dónde sacan esas cifras en ese lugar, porque yo la última vez que vi hogares de acogida para pacientes oncológicos era una fotocopia que vi en el ministerio y que la revisé una por uno con nuestro equipo y no existía ninguna. Entonces, también me preocupa cómo estamos manejando la información que estamos entregando. No le voy a poner intencionalidad, sino que a lo mejor es falta de transparencia en el sentido de que desde donde se origina la información no lo tenemos claro y a veces estamos medio perdidos. Pero eso afecta de alguna otra manera a la salud de nuestros pacientes, a la salud física y mental de nuestros pacientes, así como también de la familia. Esto no es solamente del paciente, sino que es un entorno que está con él que no lo pasa tan bien. Y ya la guinda de la torta, y en eso coincido con Moisés, es tener que mandarlo a Bariloche. O sea, ya nunca visto. Así que bueno, tratemos de que ojalá de alguna otra manera el ejercicio que vamos a hacer el lunes, que los convocamos a todos los que quieran participar el lunes a las 10 de la mañana en el frontis de la moneda. Vamos a ir a hacer una pequeña actividad respecto al cáncer de mama y otras cosas con la voz de los pacientes y observatorio del cáncer. Se nos van a unir varias agrupaciones y pacientes también para entregar a su vez en ese mismo acto un documento en donde 18.700 personas, ciudadanos de este país, piden alerta sanitaria para cáncer. Senadores y diputados nos van a acompañar y vamos a entregárselo al presidente, que entiendo que ya llegó a Chile para inaugurar los Panamericanos. Les damos las gracias a todos los que asistieron, a todos los que se conectaron. Les pedimos disculpas por algunos ruidos extraños, pero eso pasa cuando estamos en vivo, es como los canales de televisión, tú sabes. Así son que, los fans, son los fans. Los fans, exactamente, que siempre nos siguen, nuestros bots fans. Bárbara, muchas gracias por acompañarnos también y aportar con tu conocimiento como enfermera de práctica avanzada, nuestra querida Bárbara, que es parte de la fundación y coordinadora académica también, que está en Villarrica, y que también nos abrió mucho los ojos lo que está pasando en regiones. Un abrazo, esto quedó todo grabado y nos vemos la próxima semana probablemente.
Chao, chao. Gracias, Daniela. Gracias, Dino. Chao, Gracias. chao, chao. Muchas gracias, chao.